Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. Damos gracias a Dios porque nos permite el poder reunirnos una vez más para poder tener un tiempo devocional, para poder meditar en su palabra, profundizar, pero sobre todo comenzar el día de la mejor forma, que es escuchando su palabra, estar atentos a su instrucción. Y recordemos, estamos llevando un devocional que hemos titulado Nunca estás solo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, la porción que hoy vamos a ver es Mateo 6, 24 al 29, aplicando su palabra, lo cual nos va a traer beneficios enormes. Y uno de esos es la presencia de Dios en nuestras vidas y el cuidado que Él tiene por nosotros, mis hermanos. Entonces, oremos para que sea Dios hablando en este tiempo devocional a través de su palabra y que el Espíritu Santo nos ayude a meditar en esto y sobre todo a tener el entendimiento necesario. Pidámosle a Dios. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar vivos, porque has extendido tus misericordias para con nosotros y has tenido con bien que hoy podamos buscarte, porque tú pones tanto el querer como el hacer. Y si hoy estamos en este tiempo devocional, es porque tú nos estás llamando a escuchar tu palabra, a meditar en esta y estar atentos a fortalecer aquellas áreas que tú quieres que fortalezamos o también a corregir aquello que tú nos pidas, bendito Dios. Te damos gracias en este día por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por ser ese Dios proveedor, aquel que nos sustenta, aquel que cuida de nosotros en todo momento, Señor. Y ayúdanos a comprender esta porción para poder ver y estar atentos a las bendiciones que tú nos das, Señor, pero solamente cuando permanecemos en tu palabra. Te damos gracias por este día y te pedimos que tú nos ayudes a meditar en esta porción a lo largo de nuestra jornada y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, Mateo 6, 24 al 29, aplicar su palabra trae beneficios enormes. Eh, Pueden llegar desde bendiciones, pero también otro de los beneficios es la permanencia en Dios, la confianza que tengamos en Él. Entonces, en esta porción vamos a ver que empieza en el versículo 24 con este tema de la elección entre dos amos. Y nos dice Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por ende, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta porción es un introductorio. Cuando nosotros buscamos, en vez de aplicar la palabra, ir tras los beneficios que nosotros creemos, en este caso, en todo lo terrenal, todas las riquezas, pues no estamos sirviendo al Señor. Podemos hacer como que servimos a dos señores, a Dios y al dinero, pero la verdad es que estamos sirviendo a Dios por dinero o al dinero con apariencia de Dios. Hay un dicho que dice que el que sirve a Dios por dinero servirá al diablo por un mejor sueldo. Y muchas veces es cierto. Nosotros podemos creer que por el hecho de que trabajamos y diezmamos, por el hecho de que nos congregamos, pero estamos siempre pensando en las riquezas, somos cristianos productivos, cuando al contrario, estamos yendo detrás de otros señores, detrás de los Baales, detrás de un ídolo, en vez de buscar aplicar la palabra de Dios y que ésta nos traiga beneficios enormes a nuestra vida. Cuando menciona, nadie puede servir a dos señores, acá quienes tengan la fortuna o la desfortuna de trabajar en honorarios, como quieran verlo, porque tiene pros y tiene contras, saben lo que es trabajar para más de dos personas. Y acorde a nuestras entidades federativas, pues es fácil
trabajar esto, nada más te tienes que dar de alta. Y sí se puede combinar, porque al final de cuentas a esos dos señores les está sirviendo por un interés, que es el dinero. Pero cuando nosotros buscamos servir en lo divino, en lo espiritual, en lo celestial, servir para la extensión del reino, no podemos estar trabajando juntamente buscando riquezas, que es ahí donde empieza un choque, porque cuando nosotros permitimos que servimos a Dios, pero las riquezas estén llegando a nuestra vida y las pongamos en un lugar especial donde, aquí está mi pequeño tesoro, poco a poco vamos negando lo que nos está diciendo la palabra. No podéis. Sí, pues mira, yo estoy llevando la iglesia y aparte tengo mis recursos y el Señor me está bendiciendo. Una vez que iba en un viaje a la Ciudad de México, me encontré con un predicador. Iba bien trajeado y todo. Y yo de momento, en ese entonces yo no era cristiano todavía. Y yo lo veía de rojo y decía, pues, este cuate como, ¿por qué viene vestido de blanco, tan elegante en un camión, un ADO? Y ya hasta que de momento empezó a platicar y alguien lo saludó y le empezó a bendecir y bla, bla, bla. Y yo dije, ok, es cristiano. Y ya, fue pasando el rato y empezó a platicar conmigo. Y ya le dije, ok, oiga, qué elegante. Sí, es que voy a una iglesia a predicar y ya sabes, un siervo del Señor tiene que estar presentable. Y yo así de, ¿what? Yo antes ya había leído de la palabra, no creía, pero ya había leído. Y dije, bueno, o sea, no, cuando se escoge a David, no se dice, porque el hombre mira el exterior, pero Dios mira los corazones. Yo dije, bueno, ok. Y ya, y seguía, ¿tú qué piensas? Vengo muy elegante. Y le dije, pues considero que sí, o sea, para un camión y para una predicación viene como si se fuera a las Bahamas. Ya, y me decía, no, pues es que Dios tiene preparado todo género de bendiciones y de bien para todos. Y empezaba a exponer su situación, donde él, pues, tenía un buen carro, tenía una buena casa, y el pretexto era que Dios le había bendecido. Pero si nos damos cuenta, ese señor defendía tanto las riquezas que de momento yo dije, no sé si sea un pastor. Por eso menciono, predicador puede ser. Pastor, tal vez no, porque estaba sirviendo al dinero. No digo que Dios no va a bendecir, pero cuando empezamos a justificar que todas las bendiciones económicas las podemos guardar para amasar en vez de para repartir, porque cuando se recibe bendiciones para repartir, para ser buenos administradores, entonces ahí es un indicativo de que se está sirviendo a otro Señor que no es a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, existen distintas opiniones cuando se habla del término riquezas. Algunos piensan que es el nombre de un dios pagano, digo, hablamos en el contexto hebreo. Otros piensan que la palabra proviene del hebreo aman, confiar, confiarse. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces tiende a confiar en las riquezas. Entonces, una traducción podría ser, no podéis servir a Dios y a lo que amas y aquello en lo que confías y aquello que le da soporte a tu vida. Es decir, ¿crees en Dios o crees en lo que tú tienes por fortaleza, por sustento en el mundo? Según Franz, un predicador, menciona que la idea de las riquezas era algo moralmente neutral. ¿Por qué? Porque mostraba tanto la bendición con la cual nosotros a veces podemos bendecir a Dios y servirle, como en Proverbios 3:9, cuando dice, honra a Jehová con tus bienes y riquezas, y también como aquello que puede estar en nuestra vida presente, pero que Dios tiene que tener un lugar superior, como de Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo aquello
donde yacen tus riquezas, tu confianza. Entonces, no solamente es lo material, puede ser que no sea algo material, pero puede ser que sea algo terrenal, aquello en lo que estamos confiando, y se vuelve el Señor de nuestra vida, en vez de que Cristo sea aquel al que le servimos. Ahora, hay otros que piensan que ciertamente Jesús en esta porción estaba hablando del corazón. ¿Por qué? Porque mucha gente puede decir que ama a Dios, pero el servicio a su dinero, a su trabajo, a sus aficiones, demuestran lo contrario. ¿Cómo pueden entonces decir, es que amo a Dios, pero pongamos un ejemplo sencillo? No entro el domingo a la iglesia porque juegan las Chivas. O amo a Dios, pero no diezmo porque ese dinero lo estoy reservando para una salida familiar. Amo a Dios, pero tengo una situación con mi hermano que no he querido arreglar porque X razón. Y todo eso se empieza a alojar como una riqueza en nuestro corazón, algo en lo que tenemos más confianza que lo que la palabra de Dios nos manda. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues Jesús les está diciendo, está recordando este principio: harás sacrificio para tu Dios, o sea, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, todo, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero si hay una parte que no está amando a Dios en esa totalidad, a lo mejor sí lo amas con todo tu corazón, pero no con toda tu mente. O sí con tu corazón, con tu mente, pero no con tu alma. Tiene que ser una totalidad, porque si hay un área que está sirviendo a otro Señor y dos que están sirviendo a Dios, pues realmente nos estamos engañando. Aquello en lo que ya es nuestra confianza está siendo nuestro Señor. Porque todo aquello que nos pueda apartar un momento de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, de Cristo, le está robando la totalidad, porque le estamos dando el poder de robar una pequeña parte, una pequeña fracción, y por ende le estamos dando más autoridad que la que Dios tuviese que recibir en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver un poquito del 25 al 29. La ansiedad que a veces puede haber en nosotros por las cosas materiales. Podríamos decir, bueno, es que yo no sirvo a las riquezas, pero estoy ansioso, estoy afanoso por las riquezas. ¿Por qué? Porque paso pruebas, porque ahorita, y sabemos que vivimos tiempos económicos difíciles. Y entonces podríamos decir, no, es que yo no sirvo a las riquezas, yo no trabajo para hacerme rico, trabajo para proveer para mi hogar en medio de toda esta necesidad. Pero aquí en el versículo 25, Dios nos está diciendo algo muy claro. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida misma más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y cuando nos está diciendo ese no os afanéis, no debemos de enredarnos con aquello que nos preocupa, con las situaciones del mundo. ¿Por qué? Porque a veces, y Spurgeon menciona en un texto, que a veces podemos ser tan infieles con Dios a través de los afanes de nuestra vida, ni siquiera de la codicia, sino de los afanes. Podemos ser tan infieles con Dios cuando algo nos preocupa porque estamos en carestía porque estamos en necesidad. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? Aquí está mencionando necesidades básicas de toda persona. Todos comemos, todos necesitamos tomar agua, todos necesitamos de vestido. Y muchas veces, incluso, no es que busquemos una casa enorme donde vivir, un carro de lujo. Puede ser, mis hermanos, que hoy estamos trabajando duro, de cierta forma, afanándonos con el trabajo porque estamos llevando lo necesario a nuestro hogar: sustento, vestido, e incluso el pagar una renta.
Se mencionan estas tres, bueno, alimento y vestido, pero también se puede incluir el sustento, porque es algo que roba la atención de todos. Aún el rico necesita cubrir estos tres aspectos, y cuanto más el que está en necesidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, está diciendo, ok, puede ser que tú estás afanándote por las riquezas, por esto, porque te es necesario para ti, pero nos dice, no os afanéis, porque hay una gran diferencia entre el sentido piadoso de tener una responsabilidad con nuestro hogar como varones, suplir al hogar, y si las esposas apoyan en ese ingreso del recurso, pues también, o sea, hay que tener la gran diferencia entre si lo hacemos por cumplir con la palabra. Recordemos que al hombre se le dice que aquel que no supla para su hogar es peor que un no creyente. Pero tenemos que diferenciar con de suplir la necesidad, o bueno, ser administradores del sustento que Dios nos da a través de nuestro trabajo, y una preocupación impía que nos lleva a amasar más o incluso a tener el recurso necesario para que nuestra confianza, digamos, bueno, tengo un colchón de 50,000, de 100,000 pesos por si mi familia lo requiere. No es mal hacer un ahorro, pero si de esos 100,000 pesos no se ha diezmado ni un peso, allí sí habría tal vez un problema. Recordemos que si Dios permite, es para administrarlo de forma correcta. ¿Por qué? Porque no podemos decir que Jesucristo se preocupó por lo que comieran o bebieran, porque Él mismo dice que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Sí, tenemos necesidades físicas, pero antes que las necesidades físicas tenemos que tener una necesidad espiritual, que es una comunión con Dios, y tenemos que tener la necesidad de que Él nos supla a través de nosotros, no que nosotros busquemos suplirnos a nosotros mismos, dejando de lado la bendición y la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar interesados en las cosas correctas, no en los tesoros terrenales, sino la vista puesta en los tesoros celestiales. Y cuando nosotros hacemos eso, pues vamos a recibir una provisión y sobre todo la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 25 termina diciendo, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Ok, preocúpate por la provisión, pero deja que yo te sustente, porque te sustento desde el momento en el que te estoy dando vida. Sí, ok, estás preocupado por el vestido, pero date cuenta que yo te estoy sustentando con un cuerpo sano al cual puedes vestir. Y entonces nos dices, ¿sabes qué? Sí, todo eso es material, pero tú no puedes sustentar tu vida, estás vivo porque mi misericordia le he renovado en ti, y estás completo con un cuerpo sano porque yo te sustento. Entonces, ¿de qué te sirve servir a otro señor si yo te estoy cuidando, si yo te estoy velando por ti? Es un llamado a deja de servir a los demás, porque aunque tengas todo el dinero, aunque tengas todo el vestido, aunque tengas todo el alimento, yo soy quien sustento tu vida, quien sustento tu cuerpo. Ahora, del 26 al 29, vamos a ver la porción que nos ocupa. Vamos a ver precisamente esta parte donde vemos aplicar su palabra trae beneficios enormes. Porque cuando menciona, comienza a poner algunos ejemplos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Está dando un claro ejemplo de cómo tendríamos que ser nosotros. No que seamos flojos y no vayamos a trabajar, ni vayamos a recoger de nuestro trabajo y vamos a tener alimento,
pero está mencionando una cuestión de preocupación. Las aves y toda la creación no se preocupa porque saben que tienen la provisión de Dios. Saben que Dios es quien les sustenta. El hombre es el único que tras su maldad, tras su pecado, tras la caída, se apartó de esa provisión y hemos buscado fortalecernos a nosotros mismos, ser nuestros proveedores. Pero aquí la obediencia es lo que nos va a llevar a recibir esa bendición. Y después menciona, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan ni hilan, pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y entonces vemos las aves y el sustento, pero después nos lleva a una cuestión física. ¿Quién podrá cambiar su estatura? ¿Quién podrá aumentar su fuerza? Cuando se menciona el añadir a su estatura un codo, no se menciona solamente un estirón, sino un crecimiento que se puede deber por causa del alimento. Por mucho que comamos, no vamos a crecer en estatura. A lo mejor sí a los lados, o a lo mejor no en los lados, pero ¿qué tal las arterias? Pero en estatura no podemos agregar más de lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando menciona, mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Es Dios quien está proveyendo. Y tenemos que confiar eso, que Él cuidará de nosotros, porque cuando nosotros obedecemos de su palabra, vamos a ver cómo Dios cuida de nosotros en vez de nosotros estarnos desgastando por buscar autocuidarnos, autosustentarnos, que es una gran mentira. Recordemos que Satanás invita al hombre en la caída a ser independiente de Dios. Ah, con que Dios les ha dicho, ciertamente no moriráis, sino que seréis como Dios. Y siempre busca como esa independencia y dice, no necesitas de Dios porque tú puedes ser tu Dios. Y puede ser que hoy estemos trabajando en ese afán, buscando ser quienes suplimos a nuestras vidas. Pero tenemos que tener la dependencia de buscar a Dios en todo momento, no nosotros. Cuando aplicamos esta porción, va a haber grandes beneficios en nuestra vida. Uno de ellos es reconocer la provisión de Dios, pero otro va a ser la dependencia a Dios, depender. Cuando nos dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. No está diciendo el pan de toda la semana, dámelo hoy. O permíteme conseguir el pan de todo el mes. No, día con día es confiar en que Dios proveerá, en que Dios sustentará, y eso nos ayuda a tener un corazón agradecido día con día, un corazón dependiente día con día, un corazón humilde día con día y un corazón necesitado de la provisión de Dios. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mucha gente tiene la preocupación por las cosas materiales y pues estas, a su vez, se arraigan en nuestros corazones, dando una menor comprensión del valor de estas cosas ante Dios. Hablemos de bendiciones económicas. Cuando estas llegan, el gran valor que tiene ante Dios una bendición económica es ser bendecido para ser de bendición. Lo mencionábamos, para participar del sustento de los santos, de la extensión del reino, porque el dinero tiene esa función. Pero cuando Satanás corrompe la idea del dinero, se pierde ese gran valor que hay por parte de la provisión de Dios y se reduce a algo tan sencillo como simplemente tener dinero, amasarlo. ¿Y después mencione, quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? La preocupación que vivimos en nuestras vidas muchas veces no logra nada, no podemos añadir a nuestras vidas un día más de vida, un centímetro más de estatura, lo que Dios nos da, nosotros no podemos cambiarlo. En el griego antiguo, la palabra añadir
puede significar más añadir a la vida en vez de añadir a la estatura. Es decir, añadir a la vida un codo, lo que les decía, añadir un día, añadir un año. Ninguno de nosotros puede llegar a ello. O añadir un día más a pesar de la enfermedad y la mala salud. Es Dios quien nos sustenta en todo momento. Y después menciona, y si la hierba del campo, Dios la viste, mis hermanos, Dios cuida aún de la hierba, aún de lo que nosotros vemos como algo tan simple que muchas veces ni nos damos cuenta que pisoteamos. Dios le viste. Entonces tenemos que confiar también en el poder de Dios, que si la hierba que viste de esa forma, que adorna, cuánto más a nosotros, a nuestros cuerpos que son hechura suya, que somos la corona de la creación. Vamos terminando esta porción cuando, bueno, para ir concluyendo, mis hermanos, la gran bendición que hay de permanecer en su palabra, de confiar en Dios, es de verle como nuestro sustentador, como nuestro proveedor, como nuestro Dios protector, como aquel que cuida de nosotros. En el momento en el que alguna de estas cosas se las cedemos al dinero, a las riquezas, a nuestro esfuerzo, a nuestra propia confianza en nosotros mismos o en algo terrenal, Dios deja de ser nuestro Dios, porque aquel ídolo en el que confiamos empieza a tomar el lugar de ello, un ídolo, pero le empieza a robar presencia a Dios. Y en el momento en el que le empieza a robar presencia a Dios, hay un dicho que dice que cuando el amor, cuando los conflictos, cuando el dinero sale, el amor sale junto con el dinero por la ventana. Y se refiere a conflictos familiares. Pero cuando nosotros dejamos a Dios fuera de nuestras vidas, al mismo tiempo estamos sacando a nuestro Señor Jesucristo de nuestro corazón, del lugar que le pertenece a Él, donde Él debe ya ser entronado. Y entonces más adelante vemos a nuestro Señor Jesucristo decir, hombres de poca fe, cuando dice, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No Dios les vestirá a ustedes, aún a pesar de su falta de fe? Spurgeon termina haciendo una alusión en esta porción. Poca fe no es una culpa pequeña, pues perjudica enormemente nuestra relación con el Señor y también tristemente aflige a nuestra mente inquieta. Mientras menos fe tengamos, más vamos a estar pensando en cómo voy a proveer, cómo voy a sustentar, cómo voy a administrar. Pensar que el Señor viste los lirios y que deja desnudos a sus hijos es una idea simplemente vergonzosa. Por eso es que está diciendo hombres de poca fe, porque si a esto sí, ¿cuánto más no ustedes? Reitero, somos la corona de la creación. Entonces, tengamos esa confianza, mis hermanos. Puede que estemos atravesando por situaciones difíciles en lo económico o a lo mejor en el trabajo. Confiemos en que Dios es nuestro sustentador, porque si nosotros confiamos en ellos, si nosotros aplicamos su palabra, en vez de ir tras los baales, tras los ídolos, permanecemos en Dios, vamos a ver los beneficios enormes. Y hoy es la provisión, no solamente económica, puede ser de salud, puede ser emocional. Entonces confiemos en ello, mis hermanos, en que Dios es nuestro sustentador. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por este tiempo devocional que nos permites tener, porque sabemos que tú estás hablando a través de esta porción y te pedimos que tú nos ayudes a confiar en ti, a que nuestros afanes no nos ganen, sino que los podamos rendir a ti y ver la gran bendición que hay de confiar en ti y poder recibir todas las bendiciones con todo género de bien que tú tienes preparado para con nosotros, Señor. Te pedimos en este día, tú seas con nosotros, que tú nos cuides, nos guardes, nos protejas y sobre todo nos ayudes a tener un corazón conforme a tu voluntad y la vista puesta en lo celestial y no en lo terrenal, bendito Dios. Damos gracias en esta mañana por
lo que tú estás hablando y te pedimos tú seas con nosotros a lo largo de nuestra jornada, que tú nos ayudes a seguir meditando en esta porción. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, tengan un excelente y bendecido martes. Dios les bendiga y nos vemos mañana en otro tiempo devocional, ya con el pastor Robero. Dios les guarde.